Legislando con el Pueblo. ¿Cómo están? Un abrazo cordial para cada uno de ustedes, nuevamente reunidos en este lugar, Legislando con el Pueblo, para continuar conociendo a nuestros protagonistas. En esta ocasión estaremos juntamente con el diputado Héctor Arce, que ha accedido muy gentilmente a nuestra invitación. Diputado, un gusto tenerlo acá en Legislando con el Pueblo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edwin. Un saludo especial a toda la audiencia que hace seguimiento a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación. Vamos a empezar este tiempo conociendo un poco más de la vida de uno de los diputados que proviene del departamento de Cochabamba, la llacta del corazón de Bolivia. ¿Quién es el diputado Héctor Arce, por favor? Sí, bueno, somos provenientes de una familia muy humilde, de una familia campesina, dedicados a la producción agrícola por excelencia en el cono sur del departamento de Cochabamba, del municipio de Omereque, específicamente de la comunidad de Pucará. Bueno, de niño, como todo familia, buscamos cómo superarnos, pues queremos agradecer a nuestros padres y toda la familia, quienes hicieron un gran esfuerzo para sacar adelante a los hijos, y a partir de ahí tomamos la decisión de seguir y continuar con nuestros estudios. Salimos a la ciudad de Cochabamba, allá estudiamos, salimos bachiller en el Colegio Sucre, turno de la tarde Daniel Sánchez Bustamante, tomamos la decisión de continuar con la carrera universitaria. Soy ingeniero agrónomo de profesión en la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón y bueno, actualmente egresado de la carrera de Derecho, una maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado y bueno, 2 diplomados. Algo importante que resaltar, yo considero que cuando una persona se propone ser algo en la vida, se traza objetivos y metas que llegar, pues no hay cosa imposible que no se pueda lograr. Yo recuerdo muy bien, de niño caminaba 1 hora y cuarto en la mañana para ir a la escuela, otra 1 hora y cuarto en la tarde retornaba a la casa, veníamos con una calderita que se llama avío y ahí se traía la comida. Entonces fue un trabajo muy duro de la familia, de los padres, y bueno, hoy estamos acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional para aportar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo en el marco de la Constitución Política del Estado, legislando y fiscalizando, con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha energía y por supuesto convicción y lealtad hacia nuestras organizaciones sociales. En el diario Vivir, diputado, nos encontramos con amigos en una charla, tomando un té, un cafecito, y siempre pasa a la charla cotidiana en el que es fácil ser diputado. Uno viene solamente a levantar la mano, estar ahí sentado. Es lo que normalmente hay veces escuchamos en diferentes partes del territorio boliviano, pero quiero que nos cuente cuál es la realidad para conocer la vida de un diputado, por favor. Sí, bueno, lamentablemente en la opinión pública se ha posesionado, ¿no?, ese mal concepto hacia el político, porque hay ciertos hechos que marcan la historia política de nuestro país, ¿no? Lamentablemente muchos de los políticos utilizan la política, la democracia, como un medio para hacer riqueza, un medio para mejorar las condiciones de vida de la familia, y no debería ser así. Lo correcto es que el político, una vez que ha ganado un proceso electoral, debe orientar y volcar todos sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de la población, de la gente, de los comunarios. Debe haber un interés supremo de buscar el bienestar de esa familia. Y hay ejemplos que podemos citar, y eso es lo que lamentablemente le da la mala imagen a los políticos. A ver, le voy a dar un claro ejemplo. En el Cono Sur, ¿no?, el 89, 98 y otros años, ¿no?, hubo una serie de desgracias. Por ejemplo, el terremoto del Cono Sur, ¿no?, donde en Aiquile se destruye prácticamente toda la ciudad. Fernando Kiefer, exministro, ADN en el gobierno,
no llega el apoyo a las familias y los que se hacen ricos son los políticos, ¿no? Y como ese podemos citar N cosas y eso es lo que hace quedar mal a los políticos. Realmente a mí me avergüenza, sin embargo, vemos políticos seguramente malos, buenos, pero al menos mi persona ha trabajado en todo este tiempo con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y por sobre todo con mucha transparencia en el ejercicio de nuestras funciones como alcalde. Yo he sido alcalde durante dos gestiones en el municipio de Omereque, he sido asambleísta departamental de Cochabamba y bueno, hemos enmarcado nuestra conducta como político en base a principios y valores de ética, moral y respeto hacia la población. Tiene al frente una comisión. ¿Podemos conocer cuál es, por favor? Sí, bueno, por la confianza que se nos ha delegado la bancada del Movimiento al Socialismo de Cochabamba, estamos a la cabeza como presidente de la Comisión Región Amazónica, Tierra, Territorio, Aguas, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Es una comisión que tiene que ver que básicamente su trabajo en el tema ambiental, ¿no? En el tema de los recursos naturales, en el tema de la contaminación, ¿no? La deforestación, todo relacionado a la comisión, al tema medioambiental y recursos naturales. En ese trabajo, una vez que hemos asumido la presidencia, hemos revisado toda la normativa legal vigente y llegamos a la conclusión, muchas de estas normas son obsoletas, carecen de coercitividad para poder regular, ¿no?, la conducta del ser humano cuando realiza alguna actividad económica productiva. Por esa razón hemos tomado la decisión de elaborar la agenda legislativa de la Comisión junto a Vicepresidencia. Hemos identificado 17 normas, leyes que se quieren ser desarrolladas, abrogadas, derogadas, revisadas, actualizadas, para que realmente el conjunto de la población boliviana tengamos un respeto hacia la madre tierra, hacia los recursos naturales, que nuestras acciones cuando realizamos una actividad económica productiva debe realizarse de manera amigable, de manera respetuosa al medio ambiente. Estamos trabajando en eso. Una primera norma vamos a debatir este fin de mes, por ejemplo, la ley de la Defensoría de la Madre Tierra. Hemos recorrido todo el país, reuniéndonos con organizaciones sociales, con sector cooperativista minero, con interculturales, hemos estado con activistas, con ecologistas, hemos estado con fundaciones, con ONGs que trabajan en el tema ambiental, ¿no? Como primer resultado de estos 6 meses de trabajo aquí en la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Cuál es el objetivo de esta norma, de esta ley? Que tengamos una institución más que cuide, que vele, ¿no?, a la madre tierra, que se respete, ¿no?, los recursos naturales, y a veces no siempre sucede eso. Seguramente ha tenido varios encuentros y me imagino que tanto el vicepresidente como el actual presidente ha ponderado esta iniciativa porque es sin duda vital la madre tierra. ¿Podemos dar algunos detalles más al respecto, por favor? Sí, bueno, hay que recordar que Bolivia, a partir del 2006, lideriza, ¿no?, la defensa de los recursos naturales. Bolivia, a la cabeza de nuestro hermano Evo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, en el 2009 logramos que en el seno de las Naciones Unidas se declare a través de una resolución el 22 de abril de cada año el Día Internacional de la Madre Tierra. Hasta ese año se consideraba a la Madre Tierra como un objeto, como una cosa, no sin ningún tipo de derecho. Hoy en el mundo, a partir de esta resolución del 2009, se considera a la madre tierra como un sujeto de derecho, que tiene derechos a no ser contaminadas sus aguas, a no ser incendiadas sus bosques, a tener árboles que purifiquen el aire, ¿no? Entonces, a partir de ahí se incorpora como un hito importante y continuamos trabajando a partir de ahí. Por ejemplo, Bolivia ha sido el país que ha logrado que se considere al agua como un recurso humano, ¿no?, como un derecho humano que no puede ser objeto de mercantilización, de comercialización, tanto en la OEA como también en las Naciones Unidas. De igual forma, Bolivia ha sido uno de los países, el único país, bueno, el país
que ha universalizado el concepto de la madre tierra. Ese concepto no existía. Bolivia ha sido el país que ha universalizado ese concepto para que a nivel del planeta pues todos cuidemos el medio ambiente. Entonces esta norma, esta ley precisamente con ese antecedente pretende eso, que vamos a tener una institución que va a estar conducido o conducida por una defensora o defensor que va a ser elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el voto de 2/3 para un periodo de 6 años. Esta institución va a poder emitir una serie de declaraciones, resoluciones de estricto y obligatorio cumplimiento en todo el país. Asimismo, esta institución goza de total autonomía. La Defensoría de la Madre Tierra va a gozar de total autonomía e independencia en términos económicos, financieros, técnicos y administrativos. Es decir, no va a recibir ninguna orden de ningún órgano del Estado. Va a hacer su trabajo con total independencia. Entonces es importante que los bolivianas y bolivianos creemos conciencia. Hoy tenemos una serie de fenómenos naturales que se presentan durante el año, granizadas, heladas, los nevados han desaparecido, inundaciones, ¿no? Que han generado tristeza, dolor, llanto en el país, y muchas de estas acciones, ¿no?, se deben a que la acción, el trabajo, la intervención del hombre ha afectado al desequilibrio de la naturaleza. Por tanto, esta institución va a tener por objeto precisamente de que todos asumamos un compromiso de cuidar a la madre tierra. Hablando del medio ambiente, había algunas controversias con la llegada de uno de nuestros hermanos de un país como es el de Francia, de Sarthe, para que algunos tomen muy en cuenta, alguien que estuvo en diferentes lugares del territorio boliviano. ¿Qué opinión le merece este tiempo donde se ha podido de alguna u otra manera también apoyar al medio ambiente con el recojo de la basura? Bueno, yo creo que es un tema de educación en el país que hay que trabajar desde niño, ¿no? Desde el niño tiene que saber que la basura se debe colocar o depositar en el basurero y no en cualquier otro lugar. Lamentablemente esa cultura, esa educación falta en el país, y las bolivianas y bolivianos agarramos y botamos la botella en la calle, por aquí, por allá, las bolsas, y eso nos ha generado. En Sucre el año pasado hubo una inundación atribuible principalmente a esto, porque todas las bocatormentas fueron taponados con basura, por tanto el agua tenía que salir por algún lugar. Creo que teníamos 2 fallecidos en Sucre, en un mercado, y como eso ha pasado en Cochabamba, en la avenida Beijing, ¿no? La bocatormenta ha rebalsado, hay un fallecido, un vehículo destrozado. Entonces falta ese tema de la educación, y el hecho de que haya venido el compañero, ¿no?, francés, y que haya promovido a realizar esta iniciativa es valorable, hay que resaltar, no vamos a reprochar. Sin embargo, creo que es una tarea este tema de los bolivianos. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que es una gran responsabilidad y una tarea de nosotros. No podemos esperar que alguien venga y nos diga hay que limpiar. De hecho, estas actividades se han ido realizando. El tema está en que cuando se realiza una actividad tenemos que mantenerlo así, porque si no hacemos eso, a la semana va a volver a estar sucio, al mes va a estar peor. Entonces hay que valorar, pero no podemos esperar que alguien venga y constantemente, cada año, no va a ser que el próximo año venga un inglés, venga un americano y nos digan, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Vamos a dejar de lado por un momento el tema de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente para abocarnos a un tema muy latente, principalmente, ya cambiando, haciendo un giro de 180 grados para hablar del caso gases lacrimógenos, la captura recientemente del señor Arturo Murillo y el nombre de Fernando López. ¿Son los únicos responsables o esto de a poco se está empezando a destapar? Porque la verdad, ahora se está conociendo día a día, pero más cosas que los bolivianos no sabíamos. Sí, mire, para mí está absolutamente claro lo que pasó y lo que hizo este régimen golpista a la cabeza de la señora Yanine Áñez. Este gobierno durante un año
ha estado dirigido por un conjunto de personas prontuariados, ¿no? Que hoy se los puede denominar, no hay otra forma de denominarlos, como un conjunto de personas comunes y vulgares delincuentes. Mientras la gente moría en las calles, lloraba a sus muertos, había una psicosis por esta pandemia, hay un grupo de comunes y vulgares delincuentes que se estaban robando los recursos económicos del país. 2.3 millones de dólares en 3 meses, equivalente a más de 16 millones de bolivianos, nos robaron. A los 6 días que entró el señor Murillo, estaba diseñando, planificando un conjunto de estrategias de cómo robarle al país. Por tanto, esta gente jamás pensó en el pueblo boliviano. Esta gente entró a robar, entraron a asaltar, y eso hicieron. Y no solo eso. Otro ejemplo, el tema de los respiradores. Un respirador chino costaba, puesto aquí, $8.000. ¿A cuánto hicieron llegar aquí? $28.000. ¿Cuánto nos estafaron en un respirador? $20.000. O sea, esos tipos se los llama unos vulgares y comunes delincuentes, ¿no? Y por supuesto, acá la ley dice, la Constitución Política del Estado, si no me equivoco, el artículo 165, habla de la responsabilidad solidaria. O sea, no se trata ahora de decir Murillo es el ladrón, no solo es Murillo. Aquí hay un conjunto de personas que interpretaron a su modo la Constitución Política del Estado y todo el conjunto de normas que regula la administración pública. Nosotros como servidores públicos tenemos que adecuar nuestra conducta a estas normas para trabajar por el bienestar de la población. Pero esto no sucedió. Esta gente consideraron y creyeron que el Estado era su chaco, consideraron que el Estado era su finca, su negocio o su empresa. Por eso vulneraron toda norma. Desde el momento en que la señora Yanine Áñez en una hora se convierte, siendo vicepresidente del Senado, se convierte en una hora presidenta del Senado, se convierte en la misma hora en presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la misma hora se convierte en presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, interpreta, adecúa toda la normativa legal vigente de acuerdo a su medida, a su conveniencia, y se autoproclama. Y por supuesto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, se ve que se toma el gobierno no para trabajar por el pueblo. Tenían una gran oportunidad, pero ¿qué hicieron? Nuevamente reitero, el mandato, ¿no?, de una autoridad electa o designada debería ser siempre trabajar por el bienestar del pueblo. Pero en este caso, ¿qué hicieron la señora Yanine Áñez? Colocó a todo su entorno familiar en todo el aparato estatal. Yernos, cuñados, suegras, suegros, hermanas, hermanos, amigos, ¿no? Cotearon el poder. Y por supuesto ahí hay actores políticos también que no podemos dejar de lado. Carlos Mesa, ¿no? Camacho. Yo le pregunto al señor Lanchipa, ¿qué está esperando como fiscal general del Estado para citarlo, convocarlo a Carlos Mesa? Carlos Mesa fue el primer individuo, el primer sujeto que llamó a incendiar el país con su frase, fraude monumental. ¿Dónde está ese fraude? Este proceso se ha sobreseído en los 9 fiscalías departamentales. ¿Por qué se ha sobreseído, se ha extinguido? Porque no hay una prueba válida, sólida, para sustentar un proceso de acusación. Por tanto, no hay tal fraude. Eso vale es lo decir que dice. Que solamente es una excusa. Correcto, es una excusa que sirvió para llevar dolor, llanto en el país. ¿No? Camacho, ¿por qué no está Camacho? Este ingeniero Villegas, yo me pregunto, hay que citarlo. O sea, el señor Villegas, ingeniero Villegas, dijo que hay fraude electoral, terrible. Y esas frases permitieron llevar a semejante dolor en el país. Yo digo, ¿por qué no? ¿Qué está esperando el señor Lanchipa? Por tanto, este hecho no es una cosa aislada. Es un gobierno que ha estado conformado, nuevamente decía yo, por un conjunto de personas prontuariadas, con especialidad, diría yo, lancero, carterista, descuidista, como el grupo del AMPA que hay, ¿verdad? Entonces, no entraron a trabajar, entraron a robar, entraron a hacer riqueza. ¿Para qué? Para luego escapar y vivir seguramente como dioses.
pero no les ha ido bien. Todo, por supuesto, se sabe y todo este grupo delincuencial tienen que responder por sus actos. El pueblo tiene derecho a saber qué realmente pasó, ¿ya? En todo lo económico, en lo educativo, en el tema de salud. Tenemos que saber y esta gente debe recibir una sanción que merece. Respiradores chinos. Sin duda que empezó todo esto a base de ello. ¿Se jugaron con la población boliviana? ¿Podemos afirmar eso, diputado? Se aprovecharon del dolor, del llanto de la gente, jugaron con la esperanza de su organización política y de su militancia. Porque toda la gente que bloqueó 21 días, que hablaron las pititas, este gobierno ha sido una frustración, una vergüenza. ¿Qué dirán hoy toda esa gente que pelearon por un grupo delincuencial? ¿Qué dirán hoy? Yo quisiera que salgan hoy los pititas con su pitita y quisiera verlo a Rafael Quispe, ¿no? Un Paco que lo conocemos, con su pitita, quisiera que esté en Plaza Murillo, que venga a dar la cara, ¿no? Porque fue uno de los más grandes defensores. Entonces, yo creo que deben sentir una gran frustración porque han sido una vergüenza nacional, ¿no? Los pititas y todo ese conjunto de personas. Hoy lo cierto es que está claro, el día de la elección este grupo delincuencial recibieron a través del voto el desprecio del pueblo boliviano. Eso está claro. Y nosotros, el movimiento al socialismo, pues recibimos la confianza del voto del pueblo boliviano y por eso estamos nuevamente conduciendo nuestro gobierno nacional. El panorama con todo lo que dice está claro y la gente se pregunta y dice, ¿qué es lo que se debe hacer ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se va a conformar alguna comisión de investigación? ¿Qué es lo que se debe hacer de aquí en adelante, diputado? Sí, bueno, la Cámara de Diputados está organizado en comisiones y hay una comisión precisamente que tiene que ver el tema de la justicia, el trabajo que deben realizar los diferentes órganos. Y lo que queremos es que esta comisión, sé que está haciendo seguimiento de todo el accionar de la justicia, del Ministerio Público, jueces, fiscales. No se trata de revancha, de venganza, de persecución política, no. Lo que se quiere es que se haga justicia. Hay niños huérfanos, padres, madres heridas, heridos y se nos han robado los recursos del Estado. Todo esto se tiene que esclarecer y se tiene que imponer una sanción justa a todas aquellas personas que jugaron con el dolor, el llanto del pueblo boliviano. Otra de las preguntas de la población es, ¿se lo puede extraditar a Arturo Murillo? ¿Hay confianza en la investigación que se está haciendo en Estados Unidos, principalmente con el FBI? Sí, bueno, entendemos que el delito que ha cometido Murillo es un delito que se lo califica como transnacional. Es un delito que se ha cometido en Bolivia, en Brasil y en Estados Unidos. Y en este caso el FBI está realizando una investigación y Murillo va a tener que ser sancionado con normas americanas, ¿no? Estadounidenses, y lo que está haciendo Murillo es acogerse a un procedimiento que nosotros acá en Bolivia tenemos, que es el procedimiento abreviado. ¿En qué consiste eso? En 2 o 3 palabras, consiste en que el acusado debe reconocer que sí ha cometido ese delito, ¿no? Y segundo, debe aportar con pruebas, con información para acogerse a ese procedimiento. Por tanto, Murillo se está acogiendo a eso. Es decir, Murillo ha reconocido que es un vulgar y común delincuente. Ha reconocido. Entonces, ahora se ha suspendido este proceso hasta el 9 de julio. Ahí ya tendremos cosas claras, concretas. En otras palabras, lo que está haciendo Murillo es negociando con la justicia americana para reducir al mínimo la sanción, ¿no? La pena que se le va a imponer. Esperemos que la justicia norteamericana realmente actúe con imparcialidad, con objetividad y no se esté tramando después darle, no sé, aquí en Bolivia una pena de 2 años, con 2 años no entras a la cárcel y pase eso, porque si eso fuera así sería grave, esperemos, yo tengo esa duda, esperemos que no sea así. Entonces, porque lo importante es que si le imponen la sanción, Estados Unidos tendrá que cumplir esa sanción allá. Una vez que cumpla, nos los entregarán a las autoridades bolivianas para que Murillo aquí sea juzgado e investigado bajo nuestras normas. Y si hay delitos, pues tendrá que
cumplir la sanción que se le imponga. Pero yo creo que Murillo va a pasar los últimos días de su vida en la cárcel. No le queda otra cosa por todo el daño que ha hecho al pueblo boliviano. En la parte final tengo dos preguntas más para realizar. Vamos a volver una semana antes, porque la anterior semana estuvo el ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo, siendo interpelado por la oposición. El caso de la detención de Yanine Áñez. ¿Qué le pareció la exposición? ¿Por qué se fueron satisfechos de lo que fue la exposición que tuvo el ministro del Castillo, aprobando, por supuesto, su participación, diputado? Sí, bueno, este es un hecho vergonzoso, ¿no? Que se ha producido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea es el centro de debate político más importante del país y, por supuesto, debería expresarse ahí una conducta de respeto al prójimo, una educación, ¿no?, por la formación, por lo que representa la Asamblea, pero lamentablemente la oposición, de manera reiterativa, ¿no?, frecuente, en una serie de sesiones ha ido utilizando una serie de palabras discriminadores, racistas, despectivos, ¿no?, en contra de la bancada del MAS. Y esto no es la primera vez. En esa sesión hemos estado, viene la diputada de Creemos de Santa Cruz y nos llama de rebaños, nos dice que somos levantamanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Te está faltando el respeto. Y ese tipo de términos que han ido usando, pues también llega a generar cierta reacción en los colegas de la oposición y lamentablemente se produce este hecho vergonzoso que pedimos disculpas al pueblo boliviano y bueno, los responsables pues tendrán que ser sancionados conforme al reglamento de nuestra institución. Lo cierto acá es que la conducta que han expresado estos diputados de Creemos de CC es una conducta de defensa férrea, con uñas y dientes, de la señora Yanine Áñez. Una conducta de defensa férrea de un régimen golpista, sanguinario, que durante un año instauró un régimen de persecución brutal y sanguinaria, ¿no?, a toda aquella persona que piensa diferente. Las acciones de ese gobierno golpista nos recuerdan a Luis Arce Gómez. ¿Qué dijo Luis Arce Gómez en una de sus frases? Los que no están de acuerdo con nosotros anden con su testamento bajo el brazo. Por eso Murillo decía, ¿no?, tenemos armamento para hacerlos cosetear durante 6 meses. Los vamos a cazar, decía. ¿A quién se caza? Se caza a un animal. Entonces, ese es lo triste, lo vergonzoso, ¿no?, lo irónico, que esta bancada de Creemos y de CC defienden a este régimen. Se han convertido hoy en los voceros oficiales de Murillo, en los voceros oficiales de la señora Yanine Áñez, en los voceros oficiales de Camacho, ¿no?, que buscan impunidad para la corrupción, para los muertos, y cuando se les dice que las cosas son así, pues reaccionan. Desde nuestra percepción, lo que ha hecho el ministro es informar y responder cada una de las preguntas como corresponde. Y bueno, por supuesto, nosotros le hemos dado el voto de confianza para que él continúe trabajando a la cabeza de este ministerio, porque vemos hoy sí, ¿no?, un ministerio que actúa, un ministerio que muestra autoridad, un ministerio que está buscando justicia para los 37 muertos, más de 800 heridos, más de 1.500 personas detenidas de manera ilegal, de manera violenta, vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales de las personas. Hoy estamos satisfechos con el trabajo del Ministerio de Gobierno, lo que al principio se veía mucha pasividad en relación a muchos temas. Por tanto, él seguirá trabajando y lo que exige el pueblo boliviano es que se sepa. Tenemos que cortar de raíz, ponerle un alto, un límite a este grupo de aventureros que se autoproclamaron
presidentes, ejercieron de manera ilegal los diferentes ministerios para que el día de mañana no tengamos alcaldes que se proclamen gobernadores o presidentes, y que el día de mañana no tengamos en el país grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, que después empiece a extorsionar, empiece a secuestrar. Eso tenemos que cortar de raíz, porque durante ese año se promovió la violencia y el surgimiento de estos grupos irregulares. Por tanto, fue una sesión bastante complicada. Lo triste de esto es que hay gente que no comprende, no entiende. Nosotros no somos enemigos políticos que tenemos que buscarnos, pues lincharnos entre políticos. Somos adversarios políticos de diferentes organizaciones políticas, y la diferencia entre nosotros es la ideología política. Y el debate ahí tiene que ser de ideas, de propuestas, ¿no? Y no así de este tipo de actos. También seguramente vamos a exigir nosotros que las directivas den estricto y obligatorio cumplimiento del reglamento. Todo diputada o diputado que intente en el futuro generar violencia, acusar a alguien, difamar, ¿no? Calumniar a un diputado o a la organización política, de inmediato tiene que ser suspendido como corresponde, conforme al reglamento. Si vamos a hacer eso, yo estoy seguro de que en adelante va a haber respeto en la Asamblea. De no ser así, con seguridad este tipo de hechos va a seguir repitiéndose. Hay varios ayllus que se han pronunciado, principalmente del departamento de Potosí. ¿Este acto usted cree que fue un acto de racismo el que lamentablemente estuvo involucrado el senador Henry Montero? Bueno, lo que se ve en las imágenes, había una conducta de nuestro colega diputado, ¿no?, del norte de Potosí, de apaciguar, ¿no?, de decir tranquilos, dejen trabajar, pero el otro ahí reacciona, ¿no?, de manera violenta y bueno, pasa lo que pasa. Lo triste de esto es que aún se cree, ¿no?, algunos sectores de la sociedad creen que la democracia, el ejercicio del poder, está todavía reservado para el saco, para una corbata. No es así, ¿no? Aquí toda boliviana y boliviano, conforme a Constitución, tiene todo el derecho de estar en la Asamblea, de estar en el Senado, de estar como presidenta, presidente, alcalde, alcaldesa, gobernadores, etc. Entonces persiste hoy, lamentablemente, estas acciones racistas discriminatorias. Yo realmente estoy muy molesto, indignado, y he hecho un compromiso conmigo mismo. No vamos a tolerar más este tipo de insultos hacia nuestros compañeros, hacia nuestros hermanos, hacia nosotros. Definitivamente no vamos a tolerar. Vamos a aceptar que hagan uso de la palabra como corresponde en el marco del respeto, conforme al reglamento, pero no se va a tolerar más, ¿no?, este tipo de calificaciones, ¿no?, discriminatorias, racistas. No vamos a aceptar más. El tiempo que hagan uso de la palabra lo vamos a hacer nosotros. Por tanto, ya hay una línea en el caso nuestro, en el marco del respeto, por supuesto que sí, adelante. Pero si nuevamente incurren y van a querer llevar a generar este tipo de violencia, vamos a exigir que se aplique el reglamento. De no ser así, bueno, ya veremos, pero yo creo que esto se terminó con esta sesión, este tipo de acciones discriminatorias que con cierta frecuencia recurre la oposición. Para el cierre de su participación, estamos viviendo un momento crítico en este tema de la pandemia con el COVID-19. ¿Podemos hacer una pequeña apreciación, evaluación de lo que está haciendo el gobierno con respecto a la salud y una recomendación, por favor, en este tiempo complicado que vive el país? Sí, bueno, entendemos que esta enfermedad ha puesto de rodillas a los países más poderosos del mundo. Y por supuesto, Bolivia tiene los problemas que tienen como cualquier otro país en relación a la pandemia. Y esta tercera ola, sabemos muy bien, ha sido más agresivo, ¿no?, con la población e incluso contra los jóvenes. Por tanto, el gobierno nacional está haciendo los máximos esfuerzos para garantizar las vacunas en todo el territorio nacional, equipando, comprando insumos médicos para los diferentes departamentos. Sin embargo, no ha sido sencillo controlar. A partir de ahí, ¿qué debemos hacer el pueblo boliviano?
No es un tema simplemente de las autoridades. A veces yo escucho a la gente ahí en las calles, dice, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿No? ¿Qué están haciendo? Y la pregunta debería ser también, ¿qué está haciendo usted? ¿No? Como ciudadano, como persona, para cuidar su vida y también cuidar la vida de su familia. Y seguramente ahí nos vamos a sorprender, pues nada, ¿no? Hay mucha gente que sigue organizando chupas, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, fiestas religiosas, patronales. Entonces yo creo que también es importante que la gente cree conciencia de que este tipo de actos puede hacerlo el próximo año, de aquí a 2, 3 años. Eso no se va a terminar. Lo importante es que cuide su vida y también cuide la vida de su familia. Entonces, creo que es importante que el manejo de esta pandemia es una responsabilidad de todos. Pero también ahí hay que pedir a los diferentes niveles de gobierno, que son municipio, gobernación, gobierno nacional, una mayor coordinación para que el esfuerzo que se haga esté orientado a cuidar la vida, ¿no?, de las bolivianas y bolivianos. Y ahí no podemos escatimar esfuerzos. Si tenemos un proyecto de construcción de un asfaltado de 500 metros, pues ese proyecto hay que quitar y hay que equipar y trabajar en el tema de salud. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que dedicarle mayor esfuerzo, mayor tiempo y mayor recurso de manera prioritaria al tema de salud. Y si no vamos a hacer eso, y algunos municipios he visto que están extendiendo la mano como Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa pedía limosna para pagar sueldos. Hoy creo que algunos alcaldes también están haciendo eso, ¿no? Y gobernadores, extendiendo la mano solamente al gobierno nacional, cuando ellos tienen también todas las posibilidades de no solo dictar cuarentenas, ¿no? No solo es cuarentena, también el municipio tiene que hacer el esfuerzo y acompañar al esfuerzo que está haciendo la población. De esta forma nosotros llegamos al final de nuestra participación. Ha sido un placer conversar con el diputado Héctor Arce, quien nos ha acompañado en estos minutos para que usted conozca acerca de la labor que desarrolla y, por supuesto, temas vitales e importantes, coyunturales, que es de actualidad, y usted lo ha escuchado a través de la voz de nuestros protagonistas. Diputado, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. A usted las gracias. La próxima semana, en este mismo lugar, vamos a estar con más de los protagonistas, conociendo cómo se trabaja desde la Cámara de Diputados acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.